Hola, mi nombre es Eric Gómez y este día voy a hablarles un poco sobre los tipos de investigación. ¿Qué es la investigación experimental? Es cualquier investigación realizada con un enfoque científico donde un conjunto de variables se mantienen constantes, mientras que el otro conjunto de variables se miden con sujeto de experimento, siendo así esta investigación uno de los métodos de investigación cuantitativas principales. Una verdadera investigación experimental se considera exitosa solo cuando el investigador confirma que un cambio en la variable dependiente se debe a la manipulación de la variable independiente. Tipos de diseño de una investigación experimental. Existen tres tipos principales de diseño de una investigación experimental, en los cuales tenemos diseño preexperimental, diseño experimental verdadero y diseño cuasi experimental. Comenzamos por el diseño preexperimental, el cual es la forma más simple de diseño de investigación experimental. Un grupo o varios grupos de personas se mantienen bajo observación después de que se consideran los factores con causas y efectos. Por lo general, se lleva a cabo para comprender si es necesario llevar a cabo más investigación sobre los grupos destinatarios. La investigación preexperimental se divide en tres tipos, los cuales son diseño de investigación de una instancia, diseño de investigación de un grupo y comparación de dos grupos estáticos. El siguiente sería diseño experimental verdadero, este siendo la forma más precisa de diseño de investigación experimental, ya que se basa en el análisis estadístico para probar o refutar una hipótesis. Es el único tipo de diseño experimental que puede establecer una relación de causa y efecto dentro de uno o varios grupos. En ese diseño existen tres factores que deben ser considerados, los cuales son grupos de control y grupos de experimental, variable, la cual puede ser manipulada por el investigador, distribución aleatoria. Este método de investigación experimental se implementa comúnmente con las ciencias físicas. Y el tercero y último sería el diseño cuasi experimental. Siendo así, la palabra cuasi indica semejanza. Un diseño de investigación cuasi experimental es similar a la investigación experimental. Son casi lo mismo. La diferencia entre los dos es la asignación de un grupo de control. En este diseño la investigación se manipula una variable independiente, pero los participantes de un grupo no se asignan al azar. La variable independiente se manipula antes de calcular la variable dependiente y por lo tanto se elimina el problema de direccionabilidad. La cuasi investigación se usa en entornos de campo donde la asignación aleatoria es irrelevante y no requerida. Las características de la investigación experimental. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa. Tres elementos científicos caracterizan a este tipo de investigación, los cuales son control, manipulación y observación. Se tiene un grupo de control, es decir, un grupo en el que las variables no se manipulan. Se tiene otro grupo en el que se manipulan las variables. A este grupo se le denomina grupo experimental. La variable que se manipula se le conoce como variable independiente. Las variables dependientes son aquellas que son afectadas por la manipulación de las variables independientes. Lo ideal es manipular una variable a la vez, pero en algunos casos es posible manipular varias. La manipulación de las variables debe ser rigurosa. Y por último, se debe controlar la forma directa o por procedimientos estadísticos al azar los factores que pueden afectar el experimento. Ventajas de la investigación experimental.
Para comenzar tenemos el control de variables. Este método permite aislar las variables que se desean estudiar y modificarlas en funciones de los objetivos de estudio. Después tenemos identificación de la relación causa y efecto. Al estudiarse las variables de forma aislada, se pueden establecer con facilidad las relaciones directas entre una acción incorporada por el investigador y los resultados obtenidos. Siguiente sería, no hay un límite de estudio. Cualquier temática puede ser abordada mediante el método experimental. Solo hay que saber cómo introducirlo en el diseño experimental y extraer las variables a analizar. El siguiente, ¿los resultados se pueden duplicar? Al tener control sobre las variables y el contexto en el que se lleva a cabo el experimento, este puede ser replicado y repetido tantas veces como se desee. Y por último tenemos que pueden combinarse con otros métodos de investigación. Para asegurarse de que los resultados obtenidos son fiables, es beneficioso combinar las investigaciones experimentales con otros métodos. Desventajas de la investigación experimental. Comenzamos con los aspectos no operativizables. El amor, la felicidad y otras ideas abstractas son difícilmente estudiables, es decir, a diferencia de variables como la longitud, la altura, la temperatura y demás, las emociones, por poner un ejemplo, no se pueden medir con precisión. Continuando tenemos las situaciones artificiales. En el laboratorio se crean situaciones acorde al objeto de investigación. Estas situaciones están muy controladas y difícilmente se pueden presentar una situación real. Continuamos con el error humano. Los seres humanos somos imperfectos y aunque la experimentación es riesgosa, pueden darse el caso de que el propio experimentador se equivoque a la hora de medir las variables. Continuamos con el entorno influye a los participantes. Si el laboratorio o cualquier otro lugar en el que se realice el estudio presenta algún factor distractor o que pueda alterar el estado anímico del participante, sus respuestas se ven afectadas. Y terminamos con la manipulación de las variables. Pueden ser objetivas. Es posible que ya sea por un sesgo de investigación o de forma intencionada, los resultados sean manipulados e interpretados de una forma que confirmen las hipótesis a verificar en los estudios. Semejanzas entre las investigaciones experimental, cualitativa y cuantitativa. Entre las semejanzas tenemos proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Demuestran el grado en el que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Establecen suposiciones o ideas como concesión a la observación y evaluación realizada. Revisan tales suposiciones sobre las bases de las pruebas o del análisis. Y por último, llevan a cabo observaciones y evaluaciones de fenómenos. Esta ha sido toda mi participación. Mi nombre es Eric Gómez y espero haya quedado un poco más entendible qué es la investigación experimental.